Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Estamos reiniciando actividades de los miércoles de extensión. Por gracia del Señor, me excusan, estoy un poco disfónico. Por gracia del Señor, estos miércoles se han desarrollado para complementar información por un lado, formación por otro lado, y mantener un ciclo de enseñanzas que se llaman cursos de extensión justamente, que ofrece el Instituto Bíblico de manera gratuita, sin restricciones de ingreso y con certificación para quien termine el ciclo de cada enseñanza. Esto con el objeto de tener un constante, digamos así, un constante alimento adicional a lo que habitualmente se recibe en nuestras iglesias y lo que el Instituto Bíblico ofrece en sus enseñanzas, en sus clases de pensum regular. Creemos que estos cursos de extensión son necesarios y para quien los tome y los recibe realmente le aporta. A todos definitivamente nos aporta. Y este 2026 lo iniciamos continuando con el estudio de Hebreos. Una buena noche para Juan Carlos García, que está desde Villavicencio, Yubise, que está desde Bogotá, María Hilda, que está desde Bogotá, Henry desde Bogotá, y la hermana Ana Paula, que también está en Bogotá. Todos con un abrazo. Poco a poco se va ingresando la gente. Igual allí llevamos un poquito más de un mes sin reunirnos, pero aquí estamos, por gracia del Señor. Igual este curso, estas enseñanzas están siendo grabadas y se suben a las plataformas YouTube de Verdad y Fe, del Ministerio Personal y del Instituto Bíblico. Vamos a comenzar a subirlas al Instituto Bíblico también y al de la Iglesia IUJ La Gloria. Si usted hace al YouTube de IUJ La Gloria, allí va a encontrar el material también de estas enseñanzas. Y eso a todos nos ayuda. El propósito es no crear barreras. La intención es tener las puertas abiertas. Y el que quiera estudiar va a encontrar dónde estudiar. El que quiera formarse va a encontrar cómo formarse. El que quiera crecer tiene el alimento para crecer. Dios no se queda corto. Definitivamente Dios no se queda corto. Y Él lo que quiere es que nosotros estemos fortalecidos, crezcamos y maduremos para que demos el fruto y el fruto que corresponde. Nuestra responsabilidad es justamente anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Ese es nuestro propósito. Y lo estamos tratando de cumplir lo mejor posible con la presencia y guía del Espíritu Santo. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. Superando lo mejor. Así se llama el curso global de Hebreos. Superando lo mejor. Este es la clase 32. Empezamos este 2026 con la clase 32. Y hoy puntualmente vamos a ver el sexto fundamento de la doctrina cristiana, el fundamento llamado la doctrina del juicio eterno. Estamos parados, estamos estacionados en una base estratégica. Capítulo 6, versos 1 y 2 de Hebreos, los cuales voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, capítulo 6 de Hebreos, versos 1 y 2, allí antecede este inicio del capítulo un título en mi Biblia, hay un título que dice Progreso hacia la perfección. Dice así, capítulo 6, 1 y 2 de Hebreos. Por tanto,
Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Resurrección de los muertos, lo vimos, la última enseñanza la vimos en diciembre, si recuerdo bien fueron 3 enseñanzas dedicadas a la resurrección de los muertos. Y ahora vamos a hablar del juicio eterno. Y permítame generar un ambiente de expectativa que me parece importante y necesario. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay que entender, amada familia, que así como la resurrección, el juicio eterno es un hecho cierto. Lo repito. Si está tomando nota, anote esto que sé que le va a servir. Así como la resurrección, el juicio eterno es un hecho cierto. Hechos ciertos. Para Dios ya sucedió. Ya están dados. Juan lo vio perfectamente realizado. Eso registra Apocalipsis. Y la expectativa que queremos generar es en torno a cautivar la atención a la palabra juicio y lo que conlleva, lo que implica un juicio. Tal vez nos hemos acostumbrado o nos han enseñado o hemos escuchado que muchas veces leemos estos pasajes de la Escritura de una manera muy genérica, como tan normal, y pasamos de largo, lo leemos y consideramos que sí, ya lo entendemos, ya lo sabemos. Los fundamentos de la fe cristiana, los rudimentos, el juicio eterno, el Señor va a hacer un juicio. Ok, perfecto. Pero, pregunta, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué hay en el corazón de una persona con la palabra juicio? Me explico. Ante la palabra juicio o el hecho de un juicio, cualquier voluntad se quebranta y todo ánimo se altera. Un juicio. ¿Por qué? Porque un juicio es un evento del cual, con certeza lo estamos afirmando, la inminente mayoría de las personas no quiere vivir. Nadie quisiera estar en un juicio. Así sea inocentes de los hechos que se le acusan. Por las implicaciones que esto conlleva en múltiples áreas de la vida. De hecho, una vida queda marcada por un juicio. Para el caso espiritual y desde la óptica celestial, el juicio de Dios marca una eternidad. Hablar del juicio desde la óptica celestial implica marcar una eternidad. Queremos proyectar una síntesis clara y resumen de lo que es un juicio en el contexto humano en general y obviamente bíblico. Porque suele causar temor en las personas el juicio. Y una pregunta que uno podría así realizar es, tomando como referencia lo último que dije, es ¿por qué suele causar temor en las personas un juicio? Una pregunta. Otra pregunta que uno podría hacerse es ¿cómo aparece el término juicio en la Biblia? Estamos hablando básicamente de la versión Reina Valera del 60, que es la que la inmensa mayoría de nosotros usamos. ¿Cómo aparece el término juicio en la Biblia? Todo este preámbulo es necesario establecer como elementos de base para poder después entender mucho mejor el fundamento, el rudimento del juicio eterno. Para que haya una raíz que haga más sólido
el conocimiento que hemos de adquirir allí o que hemos de reforzar. Vamos a llevar a cabo una comparación entre el concepto jurídico y el concepto bíblico. Pero permítame ir a la escritura y ubicar una lectura en Génesis 18:25. Para lo cual le voy a pedir a mi hermano Giovanni, si tiene audio Giovanni. ¿Tiene audio Giovanni? Amén, hermano. Buenas noches, por favor, nos colaboras con Génesis 18:25. Ya, qué bien. Nunca tal. Ok. ¿No ha de hacer lo que es justo? Repitámoslo otra vez, por favor. Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas Sí, morir al justo con el impío, y que sí, sea el justo tratado como el impío. ok, Nunca tal hagas. perfecto, Dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. perfecto. ¿Qué estás leyendo, hermano? ¿Qué versículo es? ¿De qué libro? Me dijo mi pastor Génesis 18:25. Perfecto. Hermanos, anoten esa palabra. Génesis 18:25. Nótenla. Va a ser muy importante. Muy, muy importante. Lejos de ti el hacer tal, pero miremos desde el 23 para entender la razón por la cual se expresa así Moisés. Perdón, Abraham. Es un hecho entre Dios y Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Miren eso. Abraham le pregunta al Señor. El Señor anunció un juicio y Abraham interviene. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar con amor, por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Hay nueve El juez conectados. de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y estamos en un momento de un juicio. Estamos en el momento de un juicio, porque va a caer el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Dios ya lo había determinado. Y Abraham intercede por los justos que hay en Sodoma y Gomorra. Y le argumenta al Señor. Le argumenta. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. ¿Qué es un juicio? Volvemos, volvemos a preguntar. Todos tenemos la idea de un juicio. Hay un juez, en una sala hay un juez, hay un fiscal que acusa, hay un reo que es acusado, una persona que es acusada. En términos del justo proceso debe haber un abogado defensor, un representante del Ministerio Público, en este caso Procuraduría para el caso Colombia, que garantice que se desarrolle justamente el juicio. Hay unos hechos, etcétera. En términos generales jurídicos, un juicio es un proceso formal de evaluación, análisis, con lo cual se determina una verdad.
Y esto lo realiza una autoridad imparcial, que es un juez, un tribunal. Incluso en asuntos muy complejos, se puede llegar al caso en que haya una decisión colegial, donde varias personas toman la decisión por mayoría, como sucede en el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, etc. Allí hay juicios y se define por mayoría. Aunque el magistrado ponente, quien es el que estudia el caso, presenta una propuesta en un determinado sentido, se evalúa y se vota. El Consejo Electoral opera lo mismo y los tribunales superiores así. Ok. Estamos hablando del contexto humano. El propósito es examinar evidencias, aplicar normas o leyes, interpretarlas y aplicarlas, practicar pruebas, etcétera, una serie de cosas. El año pasado, de manera directa, pública, el país y el mundo pudo presenciar el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y todos esos elementos que estoy citando se practicaron allí. Después de todo ese proceso de cosas, de situaciones, se debe emitir una decisión o sentencia que resuelve un conflicto o determina responsabilidades. Por eso mismo, y ante todo porque se determinan responsabilidades, las personas temen los juicios porque el resultado puede tener consecuencias importantes para su libertad, su buen nombre y reputación, en sus finanzas o derechos. Eso quiere decir que la incertidumbre y la posibilidad de castigo explican el miedo, la prevención a un juicio en el contexto humano. Pensemos en algo que está de moda. 3 de enero, año 2026. Fuerzas especiales de los Estados Unidos, de sus Fuerzas Armadas, un grupo élite, sustrajo a Nicolás Maduro en su búnker y lo llevó a territorio norteamericano ante un juez que lo requería. Piensen cómo está ese señor en este momento ante todo lo que viene para él en ese juicio. Pensemos un momento cómo está ese hombre y cómo está toda la gente que estuvo a su alrededor a través de 2 años realizando situaciones que están bastante probadas y que van a terminar determinando una culpabilidad. Piensen todo lo que allí se está dirimiendo, todos los intereses que allí se están conjugando y las implicaciones que trae para el orden internacional. Y pensemos lo que viene para Colombia cuando este hombre hable tanta historia y reseñas que tiene en su conciencia como hechos que se cometieron. Un juicio, humanamente. Todo lo que implica. Y tantas cosas que se desprenden de él. Ahora, en el lenguaje bíblico, y hago la observación, yo no soy abogado ni he estudiado derecho, solamente estoy conceptuando de cosas generales que uno sabe que sucede y que digamos que por cultura general uno lo conoce. En el lenguaje bíblico, ya en el contexto bíblico, un juicio es el acto de Dios de evaluar la conducta del hombre, la conducta humana. Decidir sobre la justicia e injusticia que haya aplicado a esa persona. Y establecer consecuencias que se reflejan en 2 contextos bien claros, salvación o condenación. No hay punto medio. Además, el juicio divino no solo se restringe a un día final, un hecho final, sino que se expresa como acción continua y decisiva de Dios sobre la historia, las naciones y cada persona según sus obras y con efectos
eternos. Con efectos eternos. Estamos hablando de situaciones bastante complejas y delicadas. Los invito a que vayamos a Eclesiastés capítulo 12. Y Ulises, por favor, te ubicas en Eclesiastés capítulo 12, una versión alterna, por favor. Eclesiastés capítulo 12. Si estoy bien, está después, sí, está después de Proverbios, antes de los cantares. Después de Proverbios y antes de los cantares está Eclesiastés. De hecho, son los últimos versículos de Eclesiastés. Y habla este pasaje que vamos a leer de algo que nos debe tener a todos muy entusiasmados. Y digo entusiasmados porque lo entendemos. A nosotros como creyentes, respetuosos y temerosos de Dios, obedientes a la fe y a la verdad. Si no estamos en ese rango de obediencia, de fe, de juicio con Dios, de sujeción y respeto, entonces no nos entusiasma. Nos debe realmente generar temor. Miren lo que dice Eclesiastés 12, verso 11 al 14. Voy a leer del 11 al 14. Escuchemos, vamos todos allá y por favor, si tiene manera de resaltarlo, resáltelo. Si tiene como anotarlo, anótelo. Si tiene manera después de leerlo con calma, léalo con calma. Eclesiastés 12, del 11 al 14. Del 11 al 14. Dice así, es el libro de la sabiduría, ¿verdad? Habla mucho de la vanidad del hombre y todo esto. Pero mire cómo termina este escrito de Eclesiastés. Capítulo 12, verso 11 en adelante. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Lo repito y escuchemos. No lo está diciendo Daniel Pinto, lo está diciendo la palabra. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. En el contexto humano. Y mire lo que dice el 13. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo repito. Me pongo más cómodo a este lado. Lo repito. Ahora, hijo mío, a más de esto, a más de lo que habla de las palabras del pastor, etcétera, etcétera, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Lo repito, el todo del hombre. ¿Cuál es? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Por qué lo anterior? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Voy anunciando de una vez que el sábado 31 de enero se realiza el ayuno de fin de mes de los escuadrones de intercesión en la sede de IUJ El Restrepo. Y allí la Iglesia de la Gloria, IUJ La Gloria, tiene la responsabilidad de desarrollar el ayuno.
En ese ayuno dirigiré a mi esposa y el Señor me llevaba a predicar de este pasaje que acabo de leer. El mensaje ese día estará fundamentado en Eclesiastés 12, del 11 al 14. Y el Señor me ha inquietado a predicar de ello porque es importante entender la seriedad del juicio de Dios. Yo hice ese mismo pasaje que acabo de leer en una versión alterna, como dice. Amén, mi pastor. La tengo en la TLA, Ajá. traducción lenguaje actual. Dice Eclesiastés capítulo 12, versos 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Verso 13. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Amén. Ahora, fijémonos cómo Eclesiastés enmarca su contenido resumiéndolo en esos 4 versículos finales. Pero ante todo el último, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pregunta, ¿cómo se llega a un juicio? Desde el contexto jurídico humano, se llega a un juicio porque existe una falta, delito o conflicto, una situación irregular. Alguien incumple una ley, un deber, vulnera un derecho. El afectado inicia una denuncia o demanda, una acción legal. El juzgado o tribunal que conozca el hecho, que conozca la falta, esa falta se coloca, es puesta en conocimiento de la autoridad competente a través de esa denuncia o demanda e inicia su correspondiente investigación. Practica las pruebas, se recopilan las pruebas, testimonios y evidencias. Se va creando todo el marco de elementos para tomar una decisión. Las partes son convocadas, las personas involucradas comparecen, se desarrolla el mismo juicio y la autoridad respectiva decide. Es el juez que analiza los hechos y dicta una sentencia. Como resumen del contexto jurídico podemos decir esto. El juicio es el resultado de una falta llevada ante una autoridad. Esa autoridad evalúa los hechos y decide conforme a la ley. Desde el contexto humano. Se llega a un juicio desde la óptica de Dios, de acuerdo a la perspectiva bíblica, como consecuencia propia de lo que Dios ya anunció, habrá un juicio. Habrá un juicio. ¿Por qué? Porque el ser humano pecó, tiene una condición pecaminosa. Y ese pecado es transgresión a la voluntad, a la palabra. Y esa transgresión o ese pecado ofende, afecta a la santidad de Dios. Aunque esa acción está marcada en la conciencia del individuo y la palabra da testimonio de los hechos irregulares. La palabra cita que esos hechos están mal. Dios advierte. Dios llama al arrepentimiento. Dios ofrece gracia. Claro, esa gracia está en Jesucristo y su obra salvífica. Dios provee la opción de salvación.
Pero igual viene un juicio. La persona rechaza o acepta lo que Dios ofrece. Toma una decisión. Esa decisión humana ante lo que Dios ofrece por la obra salvífica de Cristo marca una eternidad. Porque el Dios justo, con su justicia perfecta, un día anunciará el destino final. Y el juicio determina, confirma la elección hecha frente a la palabra o al ofrecimiento de Dios. La elección o la decisión frente a esa palabra de Dios, porque habrá un juicio para justos y otro para injustos. Uno para justos y otro para injustos. El juicio del tribunal de Cristo para los justos. El juicio del gran trono blanco para los injustos. Como dice Eclesiastés, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todos los hechos van a ser puestos en evidencia. Desde la óptica teológica bíblica, el juicio divino, atención a esto, desde la óptica teológica bíblica, desde lo que habla la Biblia, lo que está escrito, desde la voluntad de Dios, el juicio de Dios o el juicio divino no se origina en un acto arbitrario por parte de Dios, nunca, sino que se enmarca dentro de un proceso justo, de parte de Dios, ordenado y plenamente coherente con el carácter santo de Dios. Porque esa santidad de Dios, esa inmutabilidad de Dios, es lo que garantiza un debido proceso y perfecto camino en ese trato con el ser humano y su decisión final. El pecado, hermano, el pecado, entendiéndolo como transgresión consciente de la voluntad revelada de Dios, introduce al ser humano en una condición de responsabilidad moral, ética y legal ante Dios. Pero ¿qué pasa? No obstante a lo anterior, Dios, en su paciencia y misericordia, permite que tanto la conciencia como la palabra den testimonio de la verdad, advirtiendo, confrontando y llamando al arrepentimiento. Dios siempre da una oportunidad. Por ello, antes de ejecutar el juicio, Dios ofrece gracia y provee salvación de manera suficiente, accesible en la persona y obra de Jesucristo. De modo que cada individuo enfrenta una decisión determinante frente al Evangelio: aceptar la gracia salvífica o rechazarla. No es porque me digan, no es porque me inviten, no es porque esto es cada uno con Dios. Esa respuesta individual, esa respuesta humana, esa respuesta de la persona, constituye un elemento decisivo en ese juicio final. ¿Por qué? Porque Dios juzga con justicia perfecta. En Dios no hay error. En Dios no hay parcialidad. Dios no se tuerce. Por eso dice el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Eso dice el Salmo 89, 14. Estoy planteando toda una plataforma respecto al juicio para poder enrutarnos de acuerdo a Hebreos 6, 2 en cuanto al fundamento del juicio eterno de Dios, entendiendo el concepto juicio, la palabra juicio,
que implica juicio. Ahora, como consecuencia de lo anterior, tanto el tribunal de Cristo, en donde se juzgarán las obras de los creyentes, mas no su salvación, como el juicio del gran trono blanco, donde se juzgará a todo quien rechaza a Dios. Esos dos eventos testifican claramente del carácter justo e íntegro y santo de Dios y su juicio perfecto. Y esto implica, hermosa familia, que la sentencia final no impone una decisión injusta o desconocida. No, confirma la elección asumida por el ser humano ante Dios, la respuesta al Evangelio y su conducta. Miren, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Creyentes. O Apocalipsis 20:15 señala, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, juicio para no creyentes. Entonces, si quiero resumir lo bíblico, puedo decir que el juicio de Dios ocurre cuando el ser humano, habiendo recibido luz y gracia, debe rendir cuentas ante un Dios justo y santo. Hay que rendir cuentas un día. O sea, el juicio como rudimento que plantea Hebreos, es muy importante entenderlo en sus consecuencias y no pasarlo de largo o a la ligera. El ser humano, al ser humano, a cada persona le llega el día de entregarle cuentas a Dios. Al ser humano, a la persona que ha transgredido la ley, probablemente le llegue un día de comparecer ante un tribunal y responder por sus actos. Pero muchos pasan de largo allí, porque humanamente, pues ya sabemos. Muchos se van a librar de la justicia humana, pero nadie se va a librar de la justicia divina. Desde la perspectiva divina de Dios, el juicio llega tras una respuesta al llamado de la gracia. Dios también en el juicio presenta gracia. Mire, la justicia humana castiga por lo regular. Castiga. La justicia divina primero salva. Ofrece salvación, salva y luego juzga. Por eso Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y cuando habla de condenación es porque es el resultado de un juicio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Condición humana, condición divina. Entonces el juicio es muy importante. El concepto de juicio es determinante. La palabra juicio se repite muchas veces en la Biblia. El concepto de juicio se lee muchas veces en la Biblia. ¿Cuándo fue la primera vez que aparece esa palabra, ese concepto en la Biblia? Miren, la expresión juicio, como tal, de acuerdo a la Reina Valera del 60, que es la que usamos nosotros, aparece por primera vez la expresión, la palabra juicio, en el contexto de juicio, obviamente, aparece por primera vez en Éxodo 28, 29 y 30. Éxodo 28, 29 y 30. Allí aparece por primera vez la palabra juicio. Mire, dice así, Éxodo 28, 29 y 30. Dice así. Lo tengo acá. Dice Éxodo 28, 29 y 30. Dice la escritura así. Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Ojo, el pectoral.
el pectoral del sacerdote, que hacía parte de las vestiduras del sacerdote. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín. Eso dice la Escritura. Y ese juicio que está hablando acá se asocia directamente con la administración de justicia en un discernimiento ante Dios. ¿Estaba limpio o no limpio? ¿Estaba íntegro o no íntegro? Y muchos sacerdotes terminaban muertos allá en el interior. Es la primera referencia así de directa de la palabra juicio. Pero atención a lo que les voy a decir. Les acabo de citar que en Éxodo 28, 29, 30 aparece la palabra juicio especialmente por primera vez. Ok. Pero el concepto, ojo con lo que les estoy diciendo, el concepto o el hecho realizado como un juicio aparece por primera vez en Génesis 3.14. Génesis 3.14. Miren el marco bíblico que estamos presentando. Génesis 3.14. Voy a leer 3.14 y 15 de Génesis. Miren lo que dice aquí. Y Jehová dijo a la serpiente. Todos conocemos los hechos que anteceden esta declaración divina. Todos lo sabemos. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese es el resultado de un juicio, una sentencia. Por cuanto esto hiciste, ¿qué? Engañar a Eva. Maldita serás. Mira la declaración de la sentencia divina. Dios juzgó. Él es el juez supremo. Ese fue un juicio super ultra rápido y absolutamente justo y verdadero. Y pondré enemistad, verso 15, 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la sentencia y proféticamente anunciando la obra de la cruz. Que también fue un juicio. Ahora, la primera vez que vemos la palabra juicio y el concepto juicio en las Escrituras. Y alrededor, y en la extensión de la Escritura, del relato bíblico, muchas veces se habla de esto. Directa e indirectamente. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, el día de Jehová, anuncia un juicio. El día del Señor, anuncia un juicio. Cosas de esta naturaleza. La última vez que aparece esa expresión juicio, ese concepto bien definido, tomando como referencia, insisto, la Reina Valera del 60, lo ven por ahí en Apocalipsis, hablando del juicio de Dios, el juicio de Dios contra la maldad del gran trono blanco. Y en 22:11 de Apocalipsis dice la Escritura. En 22:11 de Apocalipsis dice la Escritura. Mire, relacionado con juicio. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Indirectamente se está hablando de una conducta que implica más adelante un juicio sobre esa conducta. Y el 12 dice, 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, para recompensar a cada uno según sea su obra. Un juicio. Ahora, esto es 22:11, pero mire lo que sigue más atrasito. 20:12 y 13. Apocalipsis 20:12 y 13. Devuélvase ahí un poquito. Apocalipsis 20:12 y 13.
Más de uno se está rascando la cabeza y está diciendo, pero este hermano, ¿en qué está metido? ¿En qué enredo se metió? No, no estoy metido en ningún enredo, hermano. Estoy generando una plataforma de expectativa y un fundamento bíblico muy serio y necesario de establecer para poder abordar el fundamento del juicio eterno. En mi concepto y de acuerdo a lo que el Señor me ministra el corazón, esto es muy importante para comprender mejor ese fundamento del juicio eterno. Por no hacer lo que estoy haciendo en este momento, es que muchas veces uno pasa tan de largo esto y no entiende bien las cosas. Apocalipsis 20, 12, 13 dice. Apocalipsis 20, 12, 13 dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, juicio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La conducta de uno tiene consecuencias. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno. Y recalque esa expresión. Cada uno. Cada uno. Los millones y millones y millones y millones que desobedecieron a Dios y rechazaron a Cristo. Fueron juzgados uno a uno en un juicio justo. Entonces alguien podrá decir, ¿cuántas veces aparece la expresión juicio o el concepto juicio en la Biblia? Muchas. Muchas, la verdad, no me tomé el trabajo de ponerme a establecer con exactitud o investigar con exactitud esto, no. Pero son muchas. Pero de manera inicial hay por lo menos 20 versículos explícitos con la palabra juicio. En la versión en español. Por lo menos 20. Donde se habla exactamente de la palabra juicio. Entonces, si la palabra de Dios una vez menciona el juicio, es importante. Si 2 veces menciona la palabra juicio, es más importante. Si 3 veces menciona la palabra juicio, es muy, muy importante. Y si más de 3 veces, como 20 o más, menciona la palabra juicio o el concepto juicio, esto quiere decir que es determinante, vital, trascendente. Y hay que dimensionar, en consecuencia, el juicio. Porque por ejemplo habla de juicio de Dios, el día del juicio, el día del Señor, el día de Jehová, etc. Todos esos son juicios. Entonces es muy importante lo que Hebreos está tocando allá en 6.2. Y uno puede preguntarse entonces aquí es, ¿por qué la gente suele asustarse ante un juicio? Volvemos al tema que tocamos hace unos minutos. ¿Por qué la gente suele asustarse ante un juicio? Claro, miedo a la evaluación. Cuando se tiene, como se dice en el contexto popular, rabo de paja, hay miedo a la evaluación. Esa idea de ser evaluado, el tener que rendir cuentas ante una autoridad o un superior, despierta a veces una ansiedad porque puede implicar consecuencias negativas cuando se tiene rabo de paja. Castigo, pérdida de libertad, dolor, vergüenza, etc. Despido, lo que sea. Incertidumbre. Inicialmente miedo a la evaluación, pero también incertidumbre. ¿Por qué? Por no saber el resultado. No sabemos en qué va a parar eso. O sentir que depende de factores fuera de nuestro control, claro. Y así uno sea inocente, está a expensas de una conciencia y uno no sabe qué efectos tenga ella por allí. Por eso hay muchos inocentes juzgados mal y muchos culpables ni siquiera juzgados. Pero también un factor importante por lo cual la gente se asusta ante un juicio y es la autoconciencia de falla. Definitivamente. Cuando la persona sabe que ha actuado mal, se asusta porque conoce las consecuencias. Necesariamente. La gente cuando ha actuado mal se asusta porque conoce las consecuencias. Y si esto es en el marco
humano, en el contexto bíblico, toma una dimensión mayor. Porque el concepto de juicio implica evaluación moral y espiritual, final, con efecto eterno. Y se determinará el destino eterno de la persona, de ese ser, de esa alma, en virtud de su relación y sus obras ante Dios. Su aceptación o rechazo a Dios. Es que el juicio de Dios es sabio, santo y justo, no un capricho, porque expresa el carácter moral avalado por la santidad de Dios. Por eso cada persona será juzgada con justicia perfecta. Y ahí que es sabio, es de sabios acogerse a la palabra de vida y acogerse a Cristo ahora que la gracia opera. Si no, más adelante, consecuencias eternas. Un juicio es una evaluación formal con consecuencias. Con consecuencias. Y la Biblia enseña que Jesucristo es el juez justo. No solo Salvador, Señor, sino juez. Señor de todos, Salvador de los que creen en Él y juez de todos los que lo rechazan. Y ese momento en que Jesucristo ejerza como juez será definitivo y se leerá la sentencia. No hay forma de apelar. No hay manera de apelar. Y nadie podrá decir, no sabía. Entonces, en virtud de las Escrituras, es claro que un juicio nos espera y estaremos ante un juez. Para los creyentes, en el tribunal de Cristo. Y estaremos entregando cuentas de nuestros actos. Y aunque nos veamos afectados, nuestra salvación está garantizada. Para los no creyentes, en el juicio del gran trono blanco, no hay opción. Sentencia anunciada. Destino, lago de fuego. Por la eternidad. Entendemos en consecuencia de lo que estamos diciendo, hermanos, que es imperativo estudiar el tema y predicarlo, e enseñarlo. Habrá un juicio. Y el juicio de Dios es perfecto, justo. El proceso está en desarrollo. Se está desarrollando el debido proceso. Dios está desarrollando un debido proceso con cada uno de nosotros. Y el juez es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 al 18 lo declara de esta manera. Vamos a Juan. Vamos a Juan. Evangelio de Juan. Yo sé que alguno dirá, ya me lo sé, pastor. Eso ya es Juan 3:16, 18. Eso ya me lo sé. Dice así, porque de tal manera amó Dios. Sí, hermanos. Pero si tú eres de los que piensas así o reaccionas así, algo me dice que estás mal. Porque no deberías reaccionar así. Eso implica soberbia, orgullo, vanagloria y rechazo a lo que Dios está hablando en este momento. Porque lo que Dios está hablando en este momento es muy serio. Sumamente serio. Estamos hablando de aspectos que tienen efectos eternos. Juan 3:16 al 18 dice así la escritura. Juan 3:16 al 18.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ahí no dice que para que todos, no, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. O sea, la vida eterna es salvarse de la perdición. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Y ese creer implica nacer de nuevo, obviamente. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que lo rechaza, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como ya ha sido condenado el que no cree en él, el que lo rechaza, el día del juicio del gran trono blanco, escuchará su sentencia. Y esa sentencia usted la puede leer perfectamente en el capítulo 20 de Apocalipsis. Este es el preámbulo. Y como preámbulo, estamos hablando de unos elementos con los cuales creamos una expectativa para en 8 días enrutarnos más en lo que dice Hebreos 6.2, hablando del fundamento del juicio eterno. Y cuando terminemos el fundamento del juicio eterno, habremos terminado los fundamentos, los rudimentos de la fe cristiana. Los rudimentos. Solo los rudimentos. Esto es muy serio, hermano. Sumamente serio. Estoy invitando a mi hermano Giovanni para que oremos entregando este tiempo al Señor. Mi pastor, Amén. qué pena interrumpo un momentico. Señora, Es que nos está acompañando hoy Edna Martínez. perfecto. Sí, la veo. Perfecto, gracias. Bienvenida, Aina. Bienvenida. Amén, mi padre. Giovanni, oremos, dándole la gloria al Señor por esta enseñanza y para que los corazones estén dispuestos y en 8 días sigamos recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén, mi pastor. Demos gracias al Señor en esta noche. Amén, Padre amén. amado, Muchas Señor, gracias. amén. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Padre amado, por esta enseñanza tan valiosa, Señor, que hemos recibido esta noche. Te agradecemos, Señor, por darnos estos maestros, Padre amado, que disponen su vida y su corazón para enseñarnos cada día más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por mis hermanos que se pudieron conectar en esta noche. Y Padre amado, gracias también por los que no pudieron y que seas tú, Padre amado, colocando en el corazón de cada uno ese deseo ferviente, Señor, de buscar de tu palabra y de aprender cada día más de ti. Te damos gracias en esta noche. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de mi pastor, la vida de todos de los maestros del Instituto OREP y, y que seas tú, Padre amado, acompañándonos en esta noche. Como dice tu palabra, Padre amado, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir y dormir confiados. Demos la gloria y la honra al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. En lo personal, hermano, esto que se ha enseñado a mí me hace reflexionar bastante y me exhorta, hermano. Y sé que el Señor va a exhortar a todos los que hemos asistido a esta enseñanza. Y les pido en el nombre de Jesús que si bien lo tienen, a bien lo tienen, sean personas que comunican e invitan a otros a unirse en estas enseñanzas, porque si algo necesita la iglesia, el pueblo del Señor, es conocer estas verdades, hermano, que por lo regular no se suelen enseñar en estas dimensiones. Aquí lo hacemos para la alabanza y la gloria del Dios eterno, porque es la tarea que nos ha asignado el Señor. No agradar a los hombres, agradarlo a Él. Y si lo agradamos a Él, sé
estamos haciendo la tarea correcta. La alabanza y la gloria es para el Señor y un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.